Bienvenidos amigas y amigos, yo soy Richard Casanova y este es su programa Construyen País, un espacio para conversar los problemas cotidianos de la ciudad, para hablar de infraestructura y servicios del desarrollo y del medio ambiente, en fin, para abordar los problemas fundamentales del país y aportar soluciones. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Víctor Barrios, quien es presidente del Centro de Ingenieros del Área Metropolitana del CIAM, y por supuesto con él tenemos muchos temas que hablar relacionados con el área metropolitana de Caracas, todos los problemas de infraestructura y servicios, que son bastantes y seguramente vamos a tener que hacer varios programas con el ingeniero Víctor Barrios. Pero bueno, vamos a comenzar conversando sobre uno de los problemas, Víctor, que yo creo sin duda es uno de los problemas fundamentales de la ciudad. Una ciudad que es hermosa, que tiene el Ávila, tiene parques, pero el problema del tránsito en la ciudad es verdaderamente terrible. Alguna gente piensa que es infernal. Algunas colas, por ejemplo, autopista Prado del Este, las colas en las principales vías, en las principales arterias, los corredores viales, es tremendamente angustiante en algunos casos, porque la gente pierde horas y horas, ¿no? Hay que ver lo que significa eso en términos de productividad. Comencemos por allí. ¿Cuál es el balance que un ingeniero especializado en esa área, como eres tú, ingeniero vial, que has venido estudiando el tema hace mucho tiempo, cuál es la visión que tienes tú sobre el problema de la movilidad en la ciudad de Caracas? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Richard, por la oportunidad de expresarme delante de las cámaras, de tu audiencia. Bueno, sí, como bien dices tú, es un tema álgido en una ciudad que geográficamente está delimitada en función al corredor vial este-oeste por la condición geográfica. Tenemos el Ávila y todo lo que es el Valle del Tuy, entonces es el valle donde podemos desarrollarnos en sentido longitudinal. El Guaire también por una condición geográfica también. Entonces, realmente ya la toponimia es ya un factor, pero en otras ciudades del mundo, con las mismas características, se logra una movilidad muy buena. Caso contrario aquí nosotros, y son varios factores porque incide mucho el tipo de composición vehicular que tenemos. Nosotros tenemos un parque automotor en la ciudad capital aproximadamente de 1.500.000 vehículos, de los cuales, Richard, el 90% son vehículos particulares. El 8% en este momento lo representan lo que es motos. Y nada más el 2% es lo que es transporte público. Entonces ya ahí te dice bastante de la composición y de qué alternativas tienes tú para movilizarte en un sistema público obsoleto y periclitado, que las ampliaciones de la vida de las vías han sido casi nulas, con excepciones de variantes que se han dado en ensanchamientos de por lo menos la Francisco Fajardo, pero según la sociedad Sotravial, la sociedad de ingenieros de vialidad, comandada por la presidenta Cilia Herrera, y las academias y todos han dado más o menos un promedio de 100 kilómetros de vías en la ciudad capital, 100 kilómetros que nos hace falta. Hay un déficit entonces, en primer lugar, de transporte público. Estamos hablando que solo el 2% del parque automotor está destinado a servicios públicos. Y hay un déficit también de nuevas vías. La ciudad crece la población, crece el parque automotor, pero no se ensanchan vías ni se crean nuevas vías. ¿Tú tienes algún estándar, por ejemplo, hablando del parque automotor destinado a transporte público, tienes algún estándar internacional? ¿Es 2%? ¿Cuánto debería ser? ¿Cuánto es el mínimo que debería tener el parque automotor de Caracas, por lo menos? Sí, el parque automotor de las grandes metrópolis se compone mínimo un 25% de lo que es servicios de transporte público y de calidad. Nosotros disponemos de un servicio público por excelencia que es subterráneo, que entre otras cosas ya está colapsado porque por el precio de
y la calidad de servicios del servicio superficial, que son aproximadamente, están agrupadas en 514 asociaciones de transportistas, pero son vehículos muy pequeños, vehículos de vieja data, y ahora con el problema del dólar y el problema de adquisición de autopartes, se ha transformado en vehículos vetustos de un promedio de 20 años. Amén. Estamos de Latinoamérica después de Perú, con el parque automotor más antiguo. Entonces ya por ahí son serie de factores, también la impunidad que hay en no cumplir las leyes. Tú ves los transportistas que se paran en cualquier lado, agarrando pasajeros y dejando pasajeros, y sobre todo la impunidad también que hay en el sector incluso oficial. Tú ves policías, Guardia Nacional, cualquier persona que tenga un pequeño carnet se para en zonas indebidas, trancando ya una vía. Por otro lado, Richard, hay un sistema superficial que no se ha desarrollado como lo es el Bus Caracas. En otros países se ha desarrollado muy bien, como en Brasil, en Curitiba, tenemos el Bus Rapid Transit, que de ahí surgió también la idea de hacerlo y replicarlo en Bogotá, que es una ciudad también cosmopolita. El Transmilenio. El Transmilenio, que hubo un consenso político. Comenzó con un alcalde de un sector y un presidente y un gobierno de otro, pero hicieron un pacto de honor de que el fin era un norte, se fijaron un plan maestro, se respetó a lo largo de 10, 15 años, y ahora tienen un sistema de transporte superficial que nosotros deberíamos combinarlo con el sistema subterráneo y un sistema de pago inteligente, vía tarjeta, que te puedas comunicar en la parte que te puedas comunicar superficial y subterráneamente. Bueno, pareciera que esta alaraca que ha hecho el gobierno con la Gran Misión Transporte es también otra estafa, así como la Gran Misión Vivienda. En algún otro programa vamos a conversar contigo sobre el tema de la vivienda, pero vamos a centrarnos hoy en el tema del transporte. Y esos nuevos sistemas de transporte rápido han sido también una oportunidad de negocios oscuros. En Anzoátegui, por ejemplo, se tiene el conocido BTR, que es un bus de transporte rápido. Y bueno, lo que hicieron fue un verdadero desastre, y simplemente para comprar unos autobuses chinos, para ganarse unos reales, unas cosas sin licitación. El fondo de estas obras son finalmente una oportunidad de negocios, no resolver los problemas de la gente. Vamos a seguir conversando sobre este problema del transporte en las grandes ciudades al regreso de este breve corte comercial. Ya venimos. Continuamos, amigas y amigos, con su programa Construyen País. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Víctor Barrios, presidente del Centro de Ingenieros del Área Metropolitana de Caracas, la seccional del Colegio de Ingenieros de Venezuela en la capital de la República. Y por supuesto estamos hablando sobre temas relacionados con la infraestructura y servicios de la Gran Caracas. Problemas que, por cierto, son muy similares con otras ciudades importantes del país. Es muy común encontrar estos problemas, pero por supuesto el tema del transporte es particularmente grave en la ciudad capital. Bueno, habíamos conversado un poco sobre algunas de las causas de esta situación, y nos queda pendiente, hablamos del déficit de unidades de transporte y del déficit de vialidad, o sea, no se han hecho nuevas vías. ¿Cuál es la deuda que tiene el Estado venezolano, el gobierno, en materia de vialidad? ¿Qué debería construir? Entiendo que hay una perimetral. La perimetral del sur, esa es importantísima, Richard. Ajá. Imagínate tú todos los transportes de carga que obligatoriamente tienen que pasar por la ciudad para ir de oriente al occidente del país. Estamos hablando de un 30% de la capacidad vehicular de la capital, que perfectamente con una circunvalación sur, que eso está propuesto en toda la academia, en todas las sociedades de
de transporte y vialidad, Sotravial. Ese es un tema importantísimo. ¿Por qué no se ha hecho? Oye, buena pregunta, no te sabría responderla porque lamentablemente el gobierno con el Colegio de Ingenieros de Venezuela no lleva, no nos oyen. Nosotros como Colegio de Ingenieros estamos en el deber y en la obligación de dar aportes, pero no nos toman en cuenta. Realmente es una deuda que yo le preguntaría al actual ministro de la cartera de Transporte y Vialidad. Problema de recursos no es porque en este país le dieron 38 millones de dólares a un actor para que hiciera una película en Hollywood. Hace muy poco gastaron 2 millones y algo de dólares en contratar bandas para un espectáculo que se llama Suena Caracas. Lo gastó la alcaldía de Caracas, 2 millones de dólares en medio de una terrible crisis social, económica que atraviesa el país. Entonces no es un problema de recursos, pareciera que es simplemente incompetencia del gobierno, falta de planificación, porque también desde el Colegio de Ingenieros se ha hecho la advertencia, se ha hecho las recomendaciones oportunas, ¿es correcto? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos foro todos los miércoles de forma gratuita a los agremiados y al público en general en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, donde tocamos esos temas y damos nuestro aporte con cualquier especialista que esté a bien colaborar con nosotros y sacamos las recomendaciones. El problema, bueno, que no hay una comunicación fluida, como por ejemplo puse el caso de Bogotá, que eran antagónicas las sociedades, pero hubo un plan maestro y se respetó. Aquí tan sencillo, Richard, también hasta por el mal manejo y la administración del tráfico. Hace 4 o 5 años se hizo un modelo de respetar las paradas en lo que es la avenida Andrés Bello y la avenida Urdaneta, en esa vial. No se permitía a los entes públicos que tienen sus sedes en ese eje vial parar sus camionetas y parar sus vehículos particulares. Entonces obstaculizaban uno de los 3 canales y fluyó, pero son propuestas esporádicas que no tienen continuidad. El servicio de mantenimiento de los semáforos, el servicio de gestión operativa, de ver cómo está una vía, y cualquier colapso, cualquier lluvia o una caída de árbol es un caos, porque los sistemas de drenaje no funcionan adecuadamente, no se les hace el mantenimiento, Richard. Entonces, realmente, mira, poniendo un poquito de orden, la anarquía, no sé si tú has visto la anarquía de los motorizados. Sí, claro. Entonces, realmente es un tema de orden que con un poquito de cariño porque yo te digo, nosotros no somos distintos a las sociedades desarrolladas, sino en lo que es el orden, porque capacidad de inventiva tenemos. El problema es que no somos una sociedad organizada, que realmente deberíamos tener para todo un plan maestro, un plan al mediano y largo plazo. Hay también un problema cultural, que también es una responsabilidad del Estado, atender ese problema, ese déficit también en el ámbito cultural, porque parte de la problemática de transporte que muy bien la has caracterizado, es decir, no es solamente tener más autobuses, es un problema de orden, es un problema de planificación, es un problema de vialidad, incluso hasta del funcionamiento de los drenajes pueden influir. Hay cantidad de factores y el elemento cultural es uno de ellos, porque cuando tú estabas hablando de la normativa en la avenida Urdaneta para que la gente no se parara, ya yo me imagino la cantidad de funcionarios sacando la chapa, párate. No, vale, yo me paro aquí, chico, mira, entonces, simplemente cualquier ciudadano sabe que cuando le llegue el fiscal le da algo para resolver, como se dice en criollo, algo para los refrescos, y usted resuelve el problema. Entonces, la falta de autoridad, cosa que no funciona así en otros países. En otros países usted tiene una sanción y no hay manera que usted se quite eso de encima. No es que usted le va a dar algo para los refrescos al policía para resolver el problema. Entonces, ¿qué se está haciendo en materia de educación vial, de formación del ciudadano? Ustedes que trabajan en el área de transporte, ¿han valorado también esa línea de trabajo? Sí, bueno, mire, realmente
hace algunos años se daba formación vial desde primaria. Los niños iban a ciertos parques y hacían sus experimentos en los patios de los colegios, y cómo tenía que cruzarse, en dónde se tenía que cruzar en la esquina, cuál era la luz, cuál es el paso de cebra o el rayado. Todo eso se hacía. Había un parque muy famoso, por decirte, en el oeste de la ciudad, que era el Parque La Paz, que es el Parque La Paz, que por cierto lo reinauguraron. Ahorita lo reinauguraron. ¿Y le pusieron algún nombre? Le pusieron, bueno, todavía se conoce como Parque La Paz. El asunto es que ahí había un circuito muy bonito con semáforos, con una isleta central, y ahí se hacían. Ahora lo tomó la Guardia Nacional para colocar unos vehículos de la Guardia Nacional. Entonces, yo me imagino que así está todo lo que es la parte, en la pensa de primaria y secundaria. No he visto realmente que si se está tomando en cuenta ese sistema. Bueno, ya tenemos entonces una apreciación con relación a los factores fundamentales que influyen en el tema del transporte. Vamos a dejar alguna inquietud planteada con el tema de la vialidad, que nos quedan dos cosas por abordar, pero vamos a ir a un breve corte comercial y ya regresamos. Seguro. No se vayan. Llegamos, amigas y amigos, a la parte final de nuestro programa con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Víctor Barrios, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela en el área metropolitana de Caracas, presidente del CIAM, Centro de Ingenieros del Área Metropolitana. Hablando de diversos temas, concentrados hoy en el tema del transporte público, de la movilidad de la ciudad. Cuando hablamos del déficit de vialidad, que hay una cantidad de obras que no se han ejecutado y de obras complementarias, de ensanchamientos, etcétera, bien pudiera decirnos al gobierno, bueno, pero ahí tenemos el segundo piso del distribuidor, el segundo piso de la autopista, y se hizo unos ensanchamientos en la autopista y algunas cosas se han hecho. ¿Cuál es la evaluación que tienes tú como experto en la materia con relación a esas obras? Ha habido muchas denuncias con relación sobre todo al segundo piso, que se han hincado sobre el cauce del río, pero bueno, queríamos tu opinión. Sí, bueno, en la oportunidad del año pasado lo denunciamos, producto de la inundación que hubo por parte de esos hincamientos, esos pilotajes, amén de la falta de planificación. Hasta donde nosotros sabemos, yo todavía no he visto el proyecto o el estudio que se hizo de impacto vial, el impacto ecológico y ambiental sobre esa intervención. Lo cierto es que se hincaron unos pilotes, yo creo que de forma apresurada, porque estas se estaban haciendo en las laderas del río, un pórtico, pero por la premura del 6 de diciembre creo que se tomó la decisión errónea de hincar sobre el cauce del río, quitándole un 30-40% de la capacidad para que circulara el agua, el cauce. Entonces el caudal sigue siendo el mismo, amén de lo dragado no se había dispuesto en sitios, sino y se sabía que aquí se sabe cuál es la temporada de lluvia, entonces hubo ese colapso. Realmente están haciendo las cosas, están haciendo las conexiones norte-sur con esos puentes de guerra. No deberían, unos radios de giro que también los denuncié en su oportunidad, muy pequeños, entonces se quedan los han producido accidentes, camiones de carga porque no podían dar la curva, así de sencillo. Entonces, ¿cuál fue la solución, Richard? En vez de ensanchar el radio de giro, entonces es poner un cartelón en el comienzo de los puentes de que no se permite el paso de transportes de cierta envergadura. Entonces, esas son soluciones de paños calientes. Pero bueno, vamos a decir, se han tratado de tomar las sugerencias que se han hecho, las conexiones norte-sur. Se supone que se está haciendo la conexión de la avenida de la Cota 1000 hacia La Guaira. Tú los ves parados.
Tú ves también hacia el eje este de la ciudad, parado la línea 5 del metro. El metro que va para Guarenas y para Guarenas Guatire está paralizado. Está paralizado. Está paralizada la obra de perimetral, está paralizada la obra que conduciría a la prolongación de la Cota 1000. Están paralizadas las otras obras del metro, las líneas estas complementarias que estaban haciendo. El cable tren hacia los altos hacia los altos de Miranda. Sí, aparte de la línea complementaria hacia los altos mirandinos. Está paralizado todo, ¿no? Y lo que hacen, lo hacen con una premura. Tú hablabas del 6 de diciembre, para nuestros televidentes hay que decirle que esa premura del 6 de diciembre era por razones electorales. No le sirvió de mucho porque en esa elección el gobierno perdió por una paliza monumental la Asamblea Nacional. Pero por esa premura electorera es que entonces toman estas decisiones que generaron desbordamientos de agua, generaron una cantidad de cosas. Amén, Richard, de barrios que estaban en las laderas, cerca de la Plaza de las Tres Gracias, que se llevaron unas cantidades de casas y ahora el cauce, que es tronco cónico, en algunas partes están poniendo unas barreras verticales, entonces están minimizando la sección transversal del cauce. Entonces, tarde o temprano va a volver a pasar, lamentablemente. Entonces, sí, y lo más lamentable, Víctor, es que tenemos un gobierno que es absolutamente sordo, porque desde el Colegio de Ingenieros, no solamente el CIAN, otras instancias del Colegio de Ingenieros le hemos advertido, hemos alertado sobre esta situación de manera reiterada, sobre esto, sobre las viviendas, sobre el viaducto de La Guaira que se cayó, se alertó antes de que se cayera. Bueno, hemos hecho todas las alertas, las recomendaciones para garantizar unos mejores servicios para la gente de la ciudad y sin embargo el gobierno se hace la vista gorda frente al problema, ¿no? Irresponsablemente actúan de espaldas a una realidad y eso lo que ha deteriorado es sensiblemente la calidad de vida. Por cierto, hablando de deterioro, el nivel de mantenimiento del metro de Caracas ha también sufrido un deterioro muy severo, ¿no? Sí, bueno, yo soy usuario y ahora con el aumento de pasaje y la congelación del pasaje del metro, todo el mundo se ha abocado a la línea 1-2 que ya está colapsada, pues. Sí. Amén de quedarla paralela, la sugerencia vamos a decir, en la parte norte de la ciudad, paralela a la línea 1, nada, no se ha hecho. El transporte superficial, como te dije, es un transporte de unas busetas de 15, 20 pasajeros, donde realmente se necesita, aparte de muchas más busetas, de mayor capacidad. Eso significa ampliación de vías, radios de giro, cosas que no se han hecho. Aquí falta realmente una política, aparte de mantenimiento, una política de construcción de vías para la ciudad. Nos queda un minuto y quisiéramos aprovecharlo para oír tu opinión sobre medidas en el corto plazo para aminorar el problema, es decir, esas vías, los VAO, programas como Pico y Placa, etcétera, esas medidas coyunturales para aminorar el problema. ¿Qué opinas de ello? Mira, Pico y Placa es importante. Lo que pasa es que tú también, Richard, debes garantizarle al usuario de un carro privado un cierto confort en sistemas públicos. Entonces, pero es necesario el escalonamiento de los horarios. No todo el mundo tiene por qué estar trabajando en el mismo horario, salir a llevar a los niños a la misma hora. Se puede hacer un escalonamiento. ¿Hay experiencias positivas en otros países con eso? En otros países, perfecto. Mira, sí. El empleado público entra en una hora, el sistema bancario entra en otro, el sistema escolar en otro. Entonces se va minimizando y se va optimizando el uso de las vías. Algo importantísimo, que se puede sin gastar medios, poner realmente orden en el sistema y en el caos vial. No puede ser, como bien dijiste en el otro corte anterior, de que aquí se resuelven los problemas a rialazo o para los refrescos. Esa es una cultura que hay que erradicar y poner orden, no, como te dije, en las otras sociedades funciona.
Bueno, quiero darte las gracias, Víctor, por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a comprometernos para continuar hablando de otros temas fundamentales de la ciudad, para complementar algunas ideas que hoy no tuvimos, pero muchísimas gracias. Gracias, vale, Richard. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad cuando de nuevo estaremos con ustedes. En nombre de este servidor, su amigo de siempre, Richard Casanova, y de todo el equipo de Construyen País, pórtense bien, cuídense mucho y recuerden que se les quiere.